Pues como prometimos ayer, hoy vamos a reflexionar sobre esta lectura de los Hechos de los Apóstoles tomada del capítulo 15. En esta lectura aparece una controversia, que no es la primera. Ya me parece que es en el capítulo 6, también hay esa otra discusión entre las viudas de lengua griega y las viudas de lengua hebrea, que atendían mejor a las viudas de lengua hebrea. Bien, o sea, problemas en la iglesia siempre va a haber. ¿Por qué? Porque hay convivencia. Y donde hay convivencia, pues suele haber problemas. Suele haber algunas dificultades. Eso es propio de la convivencia. Eso es propio también de una comunidad en crecimiento. Pero yo me atrevería a decir, gracias a Dios, que existen estos problemas, que existen estas desavenencias, por decirlo de alguna manera. Aquí no se ponían de acuerdo en cosas de fe, en lo que vamos a ver ahora. Pero todo eso puede ser una ocasión de crecimiento. Una ocasión para crecer esa comunidad. Pero eso sí, tiene que ser tratando el problema, tiene que haber mucho diálogo, tiene que haber mucha caridad y tiene que haber mucho respeto. Si se dan esas tres condiciones con el diálogo y se habla todo eso, al final estas controversias, estas dificultades, le sirven a la comunidad para crecer, pero siempre que se trate con estos criterios, que no se trate de imponer una parte a la otra. Vamos a ver cuál es el problema. En los primeros cristianos se daban mucho las comunidades mixtas. Cristianos que provenían unos del paganismo, que habían creído en los ídolos o en nada, y otros que provenían del judaísmo. ¿Qué pasaba? Pues que los que provenían del judaísmo querían imponer sus tradiciones. Por eso hemos escuchado en la lectura que querían que los demás se circuncidasen. O sea, la comunidad cristiana que provenía del judaísmo y que vivían también en esas comunidades con los otros cristianos que provenían del paganismo, querían que estos se circuncidasen. Y claro, los cristianos que provenían del paganismo decían que de eso nada, que ellos no se iban a circuncidar, que eso no era necesario para salvarse, que eso era una ley de Moisés del Antiguo Testamento, pero que ya con Jesucristo eso había quedado abolido y que ellos no iban a pasar por eso. Y ahí se entabló una gran discusión entre ambas partes, porque pertenecían todos a la misma comunidad cristiana. Y se entabló esa gran discusión, ese debate. Pablo y Bernabé se pusieron del lado, a pesar de Pablo ser judío, se pusieron del lado de que no tenían que circuncidarse. Pero claro, no llegaban a una conclusión. Con lo cual, Pablo y Bernabé fueron a la iglesia de Jerusalén. Y allí consultaron qué debían hacer. Hicieron muy bien, consultaron allí a la iglesia de Jerusalén, la iglesia madre. Bien, pues allí les mandan a Pablo y Bernabé que vuelvan a la iglesia de Antioquía, que es donde había surgido este problema, para que vuelvan allí a aclararles el problema, con una carta. Y además van Silas y Judas Barsabá, que eran miembros eminentes de la comunidad cristiana, muy respetados, muy queridos, con una gran sabiduría. Pero además con una carta escrita por la iglesia de Jerusalén. Y les dice así esta carta: es decisión del Espíritu Santo y nuestra no imponerles más cargas que las indispensables. ¿Por qué? Porque los judíos querían imponer todos sus preceptos judíos y las añadiduras incluso que habían añadido los rabinos. Y los cristianos que provenían del paganismo dijeron que de eso nada. Se reúnen, lo hablan y aceptan lo que la iglesia de Jerusalén les dice. Pero la iglesia de Jerusalén también cede un poquito. No porque tuvieran razón los cristianos que provenían del judaísmo, sino para no escandalizarlos. Podríamos llamar a esto el escándalo de los débiles. Que hay personas que se escandalizan ante ciertas cosas que no son esenciales para la fe, que no tienen una importancia decisiva para la fe. ¿Y cuáles son esas cosas? Pues en esta carta se las dicen. Les dicen que sí, que circuncidarse no,
pero que tienen que cumplir estas otras cosas. No comer carne inmolada a los ídolos paganos, porque entonces casi toda la carne que se vendía antes se le habían ofrecido a los ídolos. Los judíos esa carne no la comían. Bueno, pues se les manda a los cristianos también que provienen del paganismo que ellos tampoco coman esa carne. También que no consuman la sangre, porque es donde, según los judíos, estaba la vida. Que tampoco coman animales estrangulados y que no exista el matrimonio entre parientes lejanos, ¿no? Que para los cristianos sí se pueden casar primos segundos con permisos o primos terceros, ¿no? Siendo muy lejanos se pueden casar. Bien, estas 4 cosas se podrían hacer, pero como los cristianos provenientes del judaísmo habían escuchado un sábado y otro en las sinagogas que estas cosas no se podían hacer, cambiar esa mentalidad en ello era algo muy difícil. A ellos eso les producía un gran escándalo. Y la Iglesia de Jerusalén, también en atención a ellos, dice que esas 4 cosas, pues, que tienen que cumplirlas. No es que esté mandado en nuestra fe, pero para no escandalizar, la Iglesia cede un poquito en esas cosas. Creo que esta es una enseñanza también grande para nosotros. Tenemos que tener en cuenta esa fe que tienen algunas personas que es un poco débil y le dan importancia a cosas que para ellos son trascendentales pero que no lo son tanto. Bueno, pues tendremos que ceder un poquito y darle también cierta importancia a esas cosas, sabiendo que no son cosas esenciales, pero lo hacemos por caridad y por amor a esas personas, porque esas personas se pueden escandalizar con estas cosas que no tienen mucha importancia, pero que para ellos sí tienen mucha importancia. Y esto parece que no, pero se da constantemente en nuestra vida cristiana. Se da constantemente en nuestras parroquias, sobre todo con las tradiciones, que le damos una importancia exagerada. Muchas veces le damos más importancia a cosas que son tradiciones humanas y le damos más importancia que a cosas que son de fe. Bueno, pues hay que saber tratar eso. Lo importante es nuestra fe. Y esas tradiciones, bueno, si producen mucho escándalo en algunas personas y puede ser causa para que se aparten un poco de la fe, pues podemos ceder un poquito. Pero siempre sabiendo lo que es esencial a la fe y lo que es accesorio a la fe. Incluso distinguiendo también lo que son tradiciones de lo que es la fe. Siempre tenemos que saber distinguir eso. Pues bien, esperemos que el Señor nos ilumine estas cosas porque se dan mucho en nuestras comunidades cristianas. Que así sea.